Quiero que abra su Biblia en Mateo capítulo 24. Ahí abra la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los que nos ven por YouTube. Es un placer poder llegar hasta sus hogares, hacia los lugares, hacia los países. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que sigue estas enseñanzas. De seguro Dios tiene algo especial para usted. Una de las preguntas frecuentes que muchos hermanos nos hacen y que me lo han hecho bastante es: ¿estaremos en la gran tribulación? Y es una de las preguntas que cuando viajo a las provincias, a Paraguay, mucha gente me lo hace. Mire, esta pregunta se hace porque el mundo está experimentando más guerras, está experimentando más terremotos, está experimentando más hambres, está experimentando más terrores, que la palabra terror es igual a terrorismo, y está también experimentando más catástrofes naturales como los tsunamis y muchas cosas. Y la gente al ver todos estos acontecimientos, que son acontecimientos apocalípticos innegablemente, lo tremendo es que todo eso que está sucediendo y que se está acelerando en gran manera, solo son principios de dolores. Y esto es muy importante que lo entendamos. Solo son principios de dolores, nada más, porque así es como el Señor lo pone, como que pone esa figura el Señor, para que nos demos cuenta de que tarde o temprano, eso sí, se va a desatar todo lo que está profetizado por los profetas y por lo que Él dijo en Mateo capítulo 24. Es decir, tarde o temprano se va a desatar, y yo creo que en algunos años, faltarán muy pocos, pero faltan algunos años, porque yo creo que no estamos todavía en la gran tribulación, porque ni siquiera hemos entrado a la tribulación, mucho menos a la gran tribulación. Pero que estos son avisos, ¿verdad?, reales, para que la iglesia despierte, para que el que ama a Jesús pueda volcarse a Él y de esa manera pueda consagrarse más adecuadamente. El Señor dijo estas palabras bien claras en Mateo capítulo 24, versículos 6 al 8, dice así: y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¿Oyó? Antes ahí me paro un poquito. Ya se está por desatar una guerra tremenda ahí. Ya sabe usted que se bombardeó Siria y todo eso a través de Estados Unidos en estos días, ¿verdad? Pero oiga esto, por favor. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario, ¿oyó? Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin, ¿oyó? Porque se levantará, versículo 7, nación contra nación y reino contra reino, y en diferentes lugares, que lo hay, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo comienzo de dolores, porque el verdadero dolor va a ser terrible, hermano. Si usted nota, todo esto solo son principios, quiere decir esto, señales. Todo esto son avisos de lo que se avecina, como una mujer que está por parir. Que está por parir, en este caso espiritualmente, la gran tribulación. Quiere decir que vamos a ver nosotros acontecimientos que, hermano, nos van a hacer que levantemos la cabeza para que podamos decir: gracias, Señor, la verdad, tu palabra se está cumpliendo. Y eso es lo que va a permitir que tú te fortalezcas. Y eso te va a permitir que tú te des cuenta que el que dijo todas las cosas pasarán, pero mi palabra no pasará. Por lo tanto, todos aquellos que conocemos la palabra,
truene, llueva o relampaguee, permaneceremos firmes delante del Señor, con la convicción misma, con el mismo proceder, con la misma actitud, con el mismo empuje delante de su presencia. No podemos bajar los brazos por nada, porque no caminamos por vista, por lo que se mira, sino que caminamos por fe, porque el Señor está en medio de aquellos que caminan de esa manera. Si usted nota, entonces esto es tremendo. ¿Por qué le digo esto? Porque la gran tribulación es un acontecimiento que jamás hombre alguno ha vivido. Oiga eso. Y se ha vivido desastres impresionantes, pero la gran tribulación es un acontecimiento terrible, que algo le voy a decir. Pero mire qué tremendo, el versículo 21 lo dice claro, de ese mismo capítulo de Mateo. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Oyó eso? Estas son palabras proféticas de parte del Señor Jesús. O sea, Él dijo que venía una gran tribulación y que va a venir, pero todavía no estamos en ella. ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo no va a experimentar la gran tribulación, porque ella va a ser levantada antes de la tribulación y de la gran tribulación, según las Escrituras. Entonces el mundo solo ha experimentado tribulaciones desde Adán, ¿verdad? Cuando cayó en pecado, desde ahí ha experimentado tribulaciones nada más, pero en diferentes sectores de la tierra. Ahora, ¿cómo se sabe por la Biblia que no estamos en la gran tribulación? Porque algunos creen y aseveran que ya estamos por todos los acontecimientos que han pasado. Innegablemente hay acontecimientos que son prueba, señales, porque cuando y la figura es perfecta, cuando la mujer tiene dolores, ¿verdad? Sabe de que tarde o temprano va a parir. Tarde o temprano va a dar a luz. Y cada vez que los dolores se multiplican, implica que está cercano la nueva vida. En el caso espiritual está cercano todo aquello que profetizaron los profetas y que profetizó el Señor que sucedería. Entonces, entre más vemos nosotros el relajo en el mundo, los disturbios, las guerras, los terremotos, la hambre, nosotros debemos de levantar nuestra cabeza porque nuestra redención está cerca. Ahora, mire, yo quiero mencionarle a usted 7 razones del por qué no estamos en la gran tribulación. Hay 7 razones, hay muchas más, por supuesto, yo solo saqué 7 nada más. Que esas 7 creo que son contundentes para que nosotros, hermano, despertemos a la vida espiritual, porque yo creo que este tipo de temas lo que hace es que despertemos a la vida espiritual, a la consagración, que despertemos a empezar a ver que los tiempos se avecinan y que Dios habla por su misericordia. Pero número 1, no estamos en la gran tribulación porque el mundo aún no está unido. ¿Por qué? Porque todavía hay guerras, divisiones y desacuerdos en todos los gobiernos. Claro, ya se firmó, y esto es muy importante, ya se firmó la totalidad del trato de paz para los países gentiles. ¿Se acuerda usted que predicamos allá el 14 de julio del 2015? Se cumplió la palabra profética de Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3, cuando dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. ¿Oyó? Claro, muchos cuando se firmó
el Tratado de Paz el 14 de julio 2015, se apresuraron y dijeron que el Señor venía ahí. Equivocación, porque cuando estudiamos, y si usted puede estudiarlo, ¿verdad? Está el tema en YouTube ahí, alerta, alerta, se firmó paz y seguridad. Usted se va a dar cuenta de la importancia que es leer la palabra bajo el rema del Espíritu, y se va a dar cuenta usted que ese acontecimiento que se firmó y que es concreto porque está cumplido, esto era solamente un cumplimiento, pero solo es una puerta del desarrollo de esta palabra profética. Es como que es un hablar de Dios, es un decir de Dios, es una voz de Dios, para que nos demos cuenta que su palabra se está cumpliendo. Es decir, esta era solo una señal o un anuncio de lo cercano que está el arrebatamiento de la iglesia. Ahí hablamos específicamente de ese versículo y citamos unas 10 versiones de la Biblia para encontrar verdaderamente el meollo del asunto de dónde realmente esa palabra profética va a tener en su totalidad el cumplimiento. ¿Por qué le digo esto? Porque la destrucción repentina no sucedió después de la firma de paz. Y aquí dice, cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Eso no sucedió. ¿Por qué? Porque solo es el desarrollo. ¿Por qué? Porque tienen que darse otras cosas antes de que eso suceda. ¿Por qué no sucedió? Porque el anticristo no se ha sentado a gobernar todavía totalmente. Cuando Él se siente a gobernar y diga a Él, ya ven, arreglamos al mundo, no hay pobres, se arregló esta situación, se arregló la otra situación. La gente va a decir, por millones de personas va a decir, miren, hay paz. Por fin se acabó la delincuencia, por fin se acabó el tráfico, por fin se acabaron todos los gobiernos corruptos, por fin echaron preso a todos aquellos que robaron, a todos aquellos que maltrataron a la sociedad, a todos aquellos que hicieron el mal. Qué bueno, y aleluya y gloria a Dios, incluso porque muchos hasta estarán ahí diciendo así. Cuando todo eso suceda, de repente viene la destrucción repentina. Eso no está sucediendo ahora, pero que sí se cumplió la palabra profética, claro que sí, pero está cumpliéndose y está dando el desarrollo de ¿qué? De una mujer que está preñada. ¿Notó eso? Es como un dolor, ya ve, se está aproximando. Quiere decir que con eso yo me sentí, ay Dios mío, Dios, qué tremendo, qué bueno. Estamos por irnos. Pero todavía no es la gran tribulación porque, número 2, no estamos en la gran tribulación porque todavía la humanidad tiene diversidad de religiones en el mundo. Es decir, no hay evidencia de que Apocalipsis 13, versículo 8 se esté cumpliendo en nuestros días. ¿Qué dice el capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 8? Leamos. Dice: y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. ¿Oyó? Por ahora no vemos que todos los moradores de la tierra adoren a un personaje. No, porque aunque quizás ya está el anticristo, o quizás ya tiene sus años, está ahí, pero todavía no ha venido el poder satánico y ha activado, ¿verdad?, a este personaje, porque Dios todavía no se lo ha permitido, pero que ya está el personaje. Yo me atrevo a decir que hasta, hermano, falta un montón, más o menos unos cuantos años. Tal vez yo nunca he puesto fechas, jamás lo haría. Tengo mis fechas innegablemente, pero es decir, tengo mis cálculos, pero mis cálculos no servirían para nada, porque a veces Dios cambia el reloj, es decir, o para, mejor dicho, el reloj y sigue.
Porque usted sabe que desde el 88 hasta un libro había que decía 88 razones por las que el Señor viene en 1988. Y nada. Y después el 2000 y después, bueno, etcétera, ¿no? Hasta hace poco muchos pusieron fechas, no, que el 15, que el otro el 14. Y es mejor no poner fecha. Pero que sí podemos estar convencidos y seguros que el escenario en el mundo entero está preparado, sí. Quiere decir que tarde o temprano la iglesia vuela. Y por eso debemos de estar alertas. Pero ahora no podemos ver que hay un personaje que se le adore. Porque a la bestia, al anticristo, hermanos, la gente lo va a admirar. El mundo se va a postrar a sus pies. Porque va a tener una dotación espiritual diabólica impresionante. Porque se le va a ceder poder impresionantemente. Y vamos a ver, bueno, nosotros no lo vamos a ver innegablemente. Los que se queden van a ver tremendamente cosas extraordinarias del lado negativo. Claro, quizás, yo me atrevo a decir que quizás vamos a ver cómo está surgiendo el personaje. Pero no en toda su totalidad, porque la totalidad será en la gran tribulación. Todo apuntala ahí, porque ahí es donde va a ser el verdadero nacimiento de esa mujer que está de parto. Espiritualmente ahí va a ser el verdadero pepinazo, pues. Número 3, no estamos en la gran tribulación porque todavía no hay templo en Jerusalén en el cual el anticristo pueda cometer lo que se le llama la abominación de la desolación, la abominación desoladora. Mire, la abominación desoladora denota, según la Biblia, denota un ídolo, según Deuteronomio 29:17. Es decir, la abominación comenzará cuando se erija la imagen, se levante la imagen, el ídolo del anticristo en el templo. Mateo capítulo 24, vamos y lo leemos. Ahí dice, Mateo 24, quiero que vaya, versículo 15. Mire qué tremendo. Por tanto, cuando veáis, o sea que se va a ver, la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, oiga, el que lea, entienda. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Oyó bien? Hay algo que se va a poder ver colocado en el lugar santo del templo. Mire, esto es tremendo porque el templo, aunque ya está, pero todavía no está armado. Está como en partes en diferentes lugares. Y será como cuando ensamblaron el templo en el Antiguo Testamento y lo ensamblaron rápidamente. Y consideran que los israelitas consideran que el ensamblaje puede ser en 3 días. Así como dijo el Señor, en 3 días levantaré el templo, ¿no? Puede ser en 3 días, lo ensamblan, fíjese la tecnología que tiene. Entonces, imagínense. Mire, esto es tremendo también porque algunos creen que la abominación de la desolación va a ser un obelisco. Y eso me llamó la atención a mí. El obelisco es una abominación. ¿Por qué? Porque es un ídolo disfrazado que tiene un significado simbólico, oculto y misterioso. Claro, muchos no saben de esto, pero la Biblia lo habla. ¿Por qué le digo esto? Porque originalmente el obelisco se asociaba con el culto al dios Sol y era símbolo de Baal y de Nimrod. Aparte, los obeliscos no solamente eran símbolos del sol, sino también eran reconocidos como símbolos sexuales. ¿Por qué? Porque el órgano reproductivo masculino producía vida, al igual que el sol, a las plantas. Es decir, antes el obelisco, el que usted mira,
y que aquí hay uno en Argentina y muchos en todos lados, ¿verdad? El obelisco era la parte femenina del hombre, no masculina, perdón, o sea, el pene. Era un obelisco gigante que se ponía, pero lo disfrazaron ellos y lo pusieron de esa manera. Y usted sabe que donde hay obeliscos existe una corrupción sexual, pero terrible. En todos los lugares donde hay obelisco es algo que es, pero asombroso. Y por eso nosotros estamos en un país donde la corrupción a ese nivel es tremenda. Más en el lugar geográfico donde está. Ahí hay pero cosas terribles, hermano. Ahora, investigando sobre este asunto, yo descubrí algo que me asombró hace algunos años, estudiando esta parte del obelisco. Usted sabe que la palabra imágenes que aparece en nuestras Biblias es traducida de varias palabras diferentes con distintos significados. Por ejemplo, una de las palabras es Maxebat, Matzebah, Maxebat. Y Maxebat significa imágenes altas, es decir, obeliscos. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque estudiando aún más este punto en profundidad, el Señor me llevó a una visión que tuvo Ezequiel en el capítulo 8, donde habla de las abominaciones que va a tener o va a hacer Jerusalén. Y cuando uno va a Ezequiel, que es uno de los libros más tremendos que se va a abrir en el último tiempo, es decir, el Apocalipsis del último tiempo, uno se asombra de esto que le voy a decir, porque investigando me fui a las diferentes versiones de la Biblia. Tengo algunas 30 versiones de la Biblia y empecé a investigarlas y acerca de este capítulo, y me encontré esto, hermano, porque ahí hay un trasfondo profético exclusivamente para Israel. Y en Ezequiel capítulo 3, versículo 5, en la Biblia aramea, que es uno de los lenguajes que se hablaba, ¿verdad? Y que era casi como el hebreo, ¿no? El hebreo y que la Biblia se escribió en hebreo y en arameo, que es lo que casi esas versiones son más puras que las griegas, aunque se escribió en arameo, en hebreo y en griego. Pero oiga cómo dice la versión aramea, estudiando este punto. Voy a leer del versículo 3 al 5. Y extendió algo semejante a una mano y me tomó por un mechón de mi cabello, y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios, a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior, ahí donde estaba, mire, ahí donde estaba la morada del obelisco. Oiga, literalmente lo dice la aramea, del obelisco, o sea que del obelisco, las otras versiones dicen la morada del ídolo de los celos, que provoca los celos. ¿Oyó eso? Y he aquí la gloria del Señor de Israel estaba allí, como la visión que yo había visto en la llanura. Y él me dijo: hijo de hombre, levanta y ahora tus ojos hacia el norte. Y levanté mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte de la puerta del altar estaba el obelisco. Oiga eso, hermano. Es decir, el ídolo de los celos a la entrada. Oiga, el ídolo de los celos se traduce en arameo el obelisco. Oiga eso. Yo dije, qué bárbaro. Ahora, pensando en voz alta, porque uno puede pensar, este es un pensamiento en alto, ¿no será que le van a regalar un obelisco a Israel? Pregúntese. Y esa será otra de las señales para que levantemos la cabeza.
Claro, Israel ya tiene un obelisco y lo tiene junto frente a su corte suprema. Pero cuando ensamblen el templo, ¿no será que el anticristo le dará uno? ¿O se lo dan antes para que levantemos la cabeza que nuestra redención está cerca? Imaginen que le regalen uno ahora, en este tiempo, para poder hacer un tratado o para poder definir la paz con los árabes israelitas. Porque siempre se han regalado obeliscos que ha costado pero millones de dólares, hermano. Transportarlo de un lugar a otro. Han muerto miles de hombres, hasta hombres han muerto, no sé si miles, de un obelisco que le regaló el Vaticano a alguien. Y dijo de que el que dejaba caer el obelisco lo sentenciaban a muerte, hermano. Llevando el ídolo de los celos, imagínense, qué abominación. Ahora, ¿no será según esta porción de la Biblia que es contundente? Ahora, la abominación que menciona Mateo 24 dice que viene con desolación. Desolación tiene varios significados y uno de ellos es destrucción, arrasar, desbastar, horrorizar, espantar. ¿Oyó eso? Entonces la imagen del anticristo causará muerte, dice también en Apocalipsis 13:15, junto con el Abadón o Apolión, que es lo mismo, que se llama el destructor. O sea, es decir, Dios va a activar al destructor ahí. O sea que la gran tribulación es algo tremendo. Número 4, eso le estoy dando pedazos nada más, después estudialo y va a ver qué tremendo. Todavía no estamos en la gran tribulación porque nuestros gobernantes aún no tienen un mismo propósito, como dice Apocalipsis 17:13. Mire cómo dice Apocalipsis 17:13. Dice así, para que vaya entendiendo. Hablando de las naciones, estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¿Notó? ¿Oyó bien? Esto aún no se ha cumplido porque todavía los líderes no tienen un mismo sentir de opinión en el mundo. Por lo tanto, están en eso, por supuesto. Y la señal para nosotros que viene esto es que ellos están ahorita en las pláticas. Están ahorita en que se pongan de acuerdo. Por eso es que se están desatando disturbios, guerras en sectores de grandes potencias. Como Estados Unidos ha bombardeado a Siria, por ejemplo, y ha despertado a los rusos. Pero Estados Unidos está, hermano, ahí mientras Estados Unidos estaba bombardeando Siria, Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos estaba reunido con el presidente de China. Y que China no crea que se lo traja mucho a Estados Unidos. Irán está junto con Rusia y es un relajo. Israel está rodeado de todos los enemigos de él, como cumpliendo también la profecía, ¿verdad? Que cuando se levanten contra Israel, todos van a ir hacia ese punto. Claro que Dios los va a destruir innegablemente. Entonces esto es tremendo. Número 5. Yo le estoy dando pedazos porque estoy viendo las 7 razones de que no estamos en la gran tribulación, pero cada uno de ellos es un mensaje. Todavía no estamos en la gran tribulación porque el Señor no ha permitido que los demonios reúnan a las naciones para la batalla del Armagedón, porque viene una batalla tremenda. No es esta, no olvides, aunque esté metido Estados Unidos, Rusia y China y Japón, Corea o todos los que quieran meterse ahí, todavía no es la tercera guerra mundial como muchos ya anuncian, hermano, y hablan y eso y lo otro, porque hay acontecimientos que se tienen que dar, que sí va a haber la guerra del Armagedón, póngale la firma que lo va a haber, pero eso es en la gran tribulación. Y nosotros no estamos en la gran tribulación. Quiere decir que
van a haber guerras, sí, y que va a ser caliente, fuerte, lo que va a suceder allá en Europa, téngalo por seguro, hermano. Y que incluso va a hacer conmover verdaderamente a la tierra, pero todavía no es esa batalla, esa guerra que el hombre va a hacer contra Dios. Que va a venir, claro que sí, téngalo por seguro. Todo esto son preparativos del nuevo orden mundial. Todo es preparativo. Y todo es preparativo para nosotros, los que conocemos un poco de la palabra, para que podamos anunciarle a la iglesia de que el Señor está pronto. Número 6. O sea, quiere decir que no se ha cumplido, mejor dicho, en este quinto punto, Apocalipsis 16 del 14 al 16, usted puede leerlo. Ahí, que todavía los demonios no han reunido a todas las naciones. Número 6. Todavía no estamos en la gran tribulación, porque todavía no ha habido un marcaje, ¿verdad?, del número de la bestia masivo. Es decir, que todos los países obliguen verdaderamente a que la gente se marque para comprar, para vender, y que nadie pueda comprar ni vender con la marca. Todavía esto no se ha cumplido. Apocalipsis 13, que lógicamente ya hay marcajes, ya vamos a ver un poco de eso. Apocalipsis 13 del 15 al 17 dice así, y después le explico. Dice: se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara e hiciera dar muerte, oiga, a todos los que no adoran a la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha o en la frente. Y dice, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿Oyó? Esto todavía no lo vemos a su totalidad. Claro, ya hay según las estadísticas, entre 30 a 50 mil personas en el mundo con un microchip debajo de la piel. De 30 a 50 o a 60 quizás hasta ahora. El primer país en implantarlo fue Australia. También hay otros países que lo están implantando, como la India, Bélgica, Rusia y Estados Unidos, pero no a toda la nación en su totalidad. Pero sí, ya entre esas 50 mil o 60 mil personas ya tienen un microchip ahí y con eso se manejan. Hay empresas que no se puede trabajar si no se trabaja con ese microchip, es decir, anulando el dinero. También las ciudades como Londres, Hamburgo, Bonn y Múnich ya están implantando ese microchip. Claro, todo esto es la plataforma para el nuevo orden mundial que estará en su verdadero apogeo en la gran tribulación. Note que todas las señales son muy evidentes. O sea que estamos en un umbral de la historia maravillosa para la iglesia de Cristo. Maravillosa porque ante nuestros propios ojos se cumple la palabra. Y eso es muy, para mí, yo que conozco un poco la palabra, me regocijo en gran manera, hermano. Digo, qué bárbaro, Señor, pero exacto. Tú lo dijiste hace miles de años atrás. Que hace miles de años atrás, hermano, y la gente ni siquiera pensaba de que esto pudiera suceder. Muchos se frustraron porque ha pasado el tiempo, pero nosotros somos bienaventurados. Y por eso es que traemos un mayor castigo. ¿Por qué mayor castigo? Porque hemos recibido mayor gracia. Si nosotros nos quedamos tirados, hermano. Porque esto es para que uno diga, aleluya, gloria a Dios. Amén, Señor. Recuerde que Dios en su misericordia
a su iglesia, a la novia, la va a proteger. O sea, la va a ayudar. O sea, que aunque el mundo colapse y todo colapse, la economía, la política, porque eso viene, esos colapsos se van a dar para que surja el nuevo orden mundial. La iglesia de Cristo va a ser guardada, sus negocios van a ser guardados, su alimento va a ser guardado. Dios te va a guardar y te va a proteger y te va a alimentar para que sigas pregonando el evangelio de Jesucristo hasta que Él venga. Y esa es la dicha, hermano. Mire, si yo no tuviera esa bendición, esa esperanza, Dios mío, no estuviera a saber dónde estuviera. Pero yo estoy convencido por la palabra profética y porque lo vivo personalmente con el Señor, que es mi sostén, y que ni sé ni cómo lo hace, solo sé que lo hace nada más. Me doy cuenta de lo maravilloso que es Dios, porque Dios es fiel. Dios es fiel, hermano. Y si Él es fiel, honra a los que le honran. Y Dios te va a honrar. Y te va a bendecir y te va a establecer para que sigas pregonando la verdad del evangelio. Pero esto solo es la plataforma. Es para que aquellos que conocemos un poco de la Biblia podamos ver y decir: ay, Señor, de verdad que vienes. Entonces no te achicas, decís: vamos adelante, peleemos la buena batalla, echemos mano de la vida, porque esto está poniéndose caliente, esto va a suceder sí o sí. Y ahí uno se regocija, como en esta noche usted debe regocijarse, hermano, que esta palabra profética se cumple. Y que muy pocos hablan acerca de esto tan maravilloso que es, hermano, recorrer las escrituras, viendo con claridad, hermano, lo que está cumpliéndose. Porque lógicamente no crea que la multitud se va. No, la Biblia habla de que son pocos. Van a sacar poquitos. Porque la novia es la que gana el premio. Es como cuando usted lee Apocalipsis 2 y 3, cuando mira las 7 iglesias de Apocalipsis. Esas 7 iglesias de Apocalipsis es la iglesia universal de Dios, no la rara que tenemos aquí, sino esa iglesia de ahí, de la iglesia de Cristo, de esas 7 van a sacar un poquito. Poquito de acá, poquito de acá, poquito de acá. O sea, van a ser poquitos, porque no todos esperan la venida del Señor. A unos ni les importa la venida del Señor, les importa otros intereses, otras cosas, no les importa hablar de estos temas, hablan de otra cosa. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos a punto de irnos de esta tierra, hermano. Es que aquí está bien claro, pero todavía no es la gran tribulación, sino que es la preparación para que nosotros despertemos y seamos arrebatados. Después le voy a hablar de eso, de otras luces que he tenido con respecto a eso, que es muy tremendo. Entonces, todo esto es la plataforma. Lo tremendo es que ya se está diciendo que el que no se ponga el chip, está diciendo en Europa, se convertirá en un ciudadano obsoleto, porque se le será difícil conseguir trabajo en el futuro. Es decir, que está preparándose la plataforma para que cuando los gobiernos en el mundo entero acepten, ¿verdad?, el microchip, allí es donde se va a dar a luz y va a empezar la gran tribulación, pero eso será a la mitad, es decir, después de los 3 años y medio de tribulación. Mejor se lo explico mejor para que lo entienda. Cuando hablamos de tribulación, estamos hablando de 7 años, ¿verdad? Pero se dividen en 3 años y medio y 3 años y medio. Es decir, los primeros 3 años y medio se le llama tribulación. Y los últimos 3 años y medio se le llama gran tribulación, para que lo entienda. Los primeros 3 años y medio es la ira del diablo, para que lo entienda mejor, la ira del diablo contra los hijos de Dios, es decir, la persecución total hacia la iglesia, a los que se quedaron. Y de los 3 años y medio, los últimos, es la gran tribulación. ¿Me entiende? Pero la iglesia, la novia de Cristo, se va antes de los 7 años. Que eso después lo veremos más en detalle,
para que usted pueda mirarlo mejor. Número 5, entonces, todavía no estamos en la gran tribulación porque el Señor no ha permitido. No, ya fuimos, ¿va? Número 6, ¿no? Número 7, vamos ahora, ¿va? Sí, claro. Ya le iba a volver a repetir eso, pero no, número 7. Todavía no estamos en la gran tribulación porque todavía la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo aún están en la tierra presentes. Si usted y yo no estuviéramos, la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo, olvídese, hermano, se quita toda protección sobre la tierra. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7, leamos para entender. Dice así: porque el misterio de la iniquidad ya está en acción, dice, solo que aquel que por ahora lo detiene, lo hará hasta que él mismo sea quitado de en medio. ¿Oyó eso? O sea, que cuando la iglesia de Cristo y el Espíritu Santo sea quitado, o es decir, se dé el arrebatamiento de la iglesia, porque el Espíritu Santo se va a ir con la iglesia para presentársela en el aire a Jesucristo. Y ahí, hermano, es donde empieza la tribulación. Es la persecución en masa en contra de los que se quedaron, de los cristianos que se quedaron, porque la mayoría se queda. Está profetizado en la Biblia, Apocalipsis capítulo 7, del 9 al 14. Ahí dice que Juan vio una gran multitud que nadie podía contar, de toda tribu, lengua y nación, que venían de la gran tribulación y habían lavado su vestidura y la habían emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea que hay una gran multitud que nadie podía contar. Esa es la mayoría. Como le decía, como la mayoría, no le importa mucho esto. Por eso, hermano, estas 7 razones nos confirman que todavía falta un tiempo, falta algunos años. Incluso todavía no hay una persecución masiva de cristianos en todo el mundo abiertamente. Que lo hay, sí, por supuesto, allá por los países asiáticos, allá por el Medio Oriente, hay una persecución, muerte, que muchos de nosotros hemos visto videos de cómo matan, cómo queman a muchos hombres de Dios actualmente, ¿verdad? Que predican el Evangelio y lo hacen en público en gran manera. Y muchos, lógicamente, al ver esos acontecimientos, ya rápidamente dicen, ya estamos en la tribulación. Olvídese. Cuando empiece la persecución verdadera al cristianismo, mire, no vamos si nos quedamos, yo no creo que me quede, yo les voy a dejar la iglesia a todos ustedes si quieren, yo me voy. No va a poder tener abierta la iglesia. Va a haber una persecución, como ya está en Chile, incluso hay persecución, y en otros países ya se está proliferando. Esto quiere decir, y repito, es la plataforma de lo que viene. Entonces el día terrible o el día del Señor, como lo describe el Antiguo Testamento, no ha llegado. Eso sí, el día terrible vendrá. Y la Biblia dice que vendrá con ardor, y yo quiero explicarle esto, vendrá con ardor de ira de parte del Señor por el pecado del hombre. Mire cómo será ese día, como lo describe la Biblia en algunos versículos. Solo le voy a dar algunos nada más. En Isaías, por ejemplo, capítulo 13, versículo 9, dice: he aquí el día del Señor viene, cruel, con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. ¿Oyó eso? Viene un ardor de ira de parte del Señor. Ardor es un sentimiento de estar muy enojado. Eso es lo que significa. Y ira es un enojo muy violento, lleno de rabia, cólera, furia y furor contra todo aquel que ha blasfemado el nombre del Señor. O sea, que viene con todo el Señor. Aparte, el día del Señor, que es ese día de la tribulación, de la gran tribulación, viene así porque es un día de venganza.
Jeremías, vamos a explicar eso también. Jeremías capítulo 46, versículo 10. Mire cómo dice. Jeremías 46, 10. Dice, porque aquel día es para el Señor Dios de los ejércitos, día de venganza, para vengarse de sus enemigos. ¿Oyó? Venganza quiere decir desquite, revancha. Mire, la venganza, para que lo entienda bien, viene contra aquellos que perjudicaron a Israel y en la era presente a los santos. Aquellos santos que murieron en las catacumbas, aquellos santos que fueron asesinados sin piedad, aquellos santos y santas que fueron quemadas en las cruzadas, aquellos santos que fueron exterminados, hermano, allá en Alemania, que fueron, hermano, usados hasta para jabón, unos estirados, otros muertos de diferentes tipos de formas para hacer experimentos. Los 6 millones de judíos que fueron hechos de esa manera, hermano, terriblemente. Todo eso el Señor lo va a vengar. Porque hay almas que claman debajo del altar y dice, Señor, ¿cuándo te vengarás? Y eso va a ser en la gran tribulación. Por eso el Señor viene así, de esa manera. Hoy no. Hoy el Señor está hablando por su gracia, por su amor. Está invitando, está llamando, está diciendo, vengan a mí todos aquellos que están cansados y trabajados y yo os haré descansar. Vengan a mí todos aquellos pecadores que quieran redimirse conmigo, y el Señor en su misericordia los perdona. Pero el momento que se acabe y se cierre la puerta, como se cerró cuando el Señor mismo, escuche esto, el Señor mismo, ni siquiera Noé, el Señor mismo cerró la puerta del arca de Noé para que él no la abriera, porque es capaz que viendo a la abuelita ahí rascando el arca le abría la puerta, hermano. Entonces, nada, Señor, el que se pierde para siempre ahí. La oportunidad es hoy. Entonces, el arca la cerró el Señor. Entonces, cuando el Señor cierre la puerta, agárrese. Cuando el diablo cierra una puerta, nosotros la abrimos en el nombre poderoso de Jesús. Pero ahora está la puerta abierta para que aquel que oiga pueda venir a Él. Porque ese día de venganza será terrible. Por eso también, hermano, la venganza viene contra aquellos que perjudicaron, como le dije, a Israel. Pero también el día del Señor viene con destrucción en todo el sentido de la palabra. Joel capítulo 1 versículo 15. Ay de ese día, dice, porque está cerca el día del Señor. Y vendrá como destrucción del Todopoderoso. ¿Yo? Destrucción es destrozar, echar abajo sistemas, desolar, desbastar, arruinar todo lo que es del enemigo. Todo eso se va a destruir. Lo tremendo es que en el día del Señor, la gran tribulación, dice la Biblia que se oirá una voz. Yo cuando miraba este pasaje, se me alumbraba, se oirá una voz, y me recuerdo yo de un sueño que tuve, impresionante, hermano, pero impresionante. Y se me vino hoy, esta mañana, mientras repasaba, se me vino ese sueño porque yo oí la voz cuando el Señor hablaba en el universo. Y cuando yo estaba parado aquí en la tierra, empezó a hablar Dios, una voz de autoridad, pero no sabe usted la autoridad que tenía. Que cuando esa voz hablaba, yo miraba que los impíos, todos los seres humanos, se postraban, aunque no quisieran. Lógicamente yo con honores y con toda la... Pero era una voz de autoridad que cuando tú lo oías, como que se abría el universo, la voz. Como que yo miraba que se abría un abismo en el universo, así. Y la gente temblaba con esa voz. Claro, porque su pecado hacía que temblaran de esa manera. Y yo me quedaba asombrado, diciendo, gloria, qué tremenda voz. Y viendo eso en Sofonías, Sofonías 1, en la versión 60, me llama la atención, ¿verdad? Porque dice así esa versión,
en el versículo 14, la Biblia versión 60, dice: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará ahí el valiente guerrero. Wow. Y sí, yo me acuerdo de esa voz, hermano. Era una voz, pero con una autoridad, hermano, que usted no puede imaginarse. Mire, la voz de él es una expresión que se usa para decir: él lleva la voz en la banda. Yo cuando lleva a alguien la voz en una banda, en otras palabras, es el que dice: yo mando, yo voy a hablar por ustedes. Imagínese usted cuando papá venga y hable por nosotros, hermano. Tranquilo, yo voy a hablar por ustedes. Se lo aseguro que cuando él habla, la gente tiembla ante su presencia. Incluso nosotros mismos, al oír esa voz, es tremenda, hermano, es maravillosa. Por eso en 1 Tesalonicenses 4:16, y yo termino, dice que el Señor Jesús, como dice, viene con voz de grito, con voz de mando. Dios, así es como viene. Entonces quiere decir, hermano, que esto va a ser tremendo. Claro, la gran tribulación va a ser inevitable. ¿Por qué? Porque durante 2000 años y pico, las naciones del mundo han rechazado colectivamente la única vía de escape. ¿Cuál es la única vía de escape? Jesucristo. Pero no estamos en la gran tribulación, porque hoy es el momento de que Cristo está llamando y nos habla de este tipo de mensajes como para que los que lo amamos levantemos nuestra mirada al cielo y nos consagremos, y si no lo está buscando, volverlo a buscar, y si está caído, levantarse, y si está sin salvación, aceptarlo como su único y personal Salvador, y si está como el pródigo, que levante y vuelva al Padre, porque estamos en este tiempo tremendo del Señor. Estamos en un tiempo maravilloso para la iglesia, horrible para el mundo. Ahora, si usted se mete en la vía que ve el mundo, lógicamente se va a horrorizar. Si usted va en la línea y va apegado a los acontecimientos que se están dando en el mundo, se va a afligir, porque no va a encontrar la esperanza gloriosa, y la fe se va a marchitar, la duda va a ganar. Pero si confiamos plenamente en el Señor, téngalo por seguro que Él nos extenderá su mano en el tiempo que lo necesites verdaderamente. Yo sé que usted, como yo, lo hemos experimentado. Yo, el siervo de Él, lo he experimentado. Siempre ha estado el Señor desde que nací. Aunque desde que nací yo no lo conocía, pero cuando lo conocí me doy cuenta que me guardó de muchos peligros y muertes en la vida. Y ahora me tiene acá anunciándole a usted que pronto el que vendrá, vendrá, y no tardará su venida. Y yo quiero orar en este día, hermano. Vamos a orar, cierre sus ojos. Le vamos a dar gracias a Dios por su palabra. Vamos a orar aquí en el altar. Pero primero quiero que me ayude a orar por aquellos que nos están viendo por YouTube. Usted que está ahí, quizás no tiene a Cristo, y quizás sabe, porque las noticias son alarmadoras, y sabe que lo que hemos hablado está aconteciendo. Todavía no es el fin, pero viene pronto. El fin me refiero a la era, no al mundo, porque este mundo será restaurado y aquí vivirá eternamente Israel.
Pero si usted no ha recibido a Cristo, este es el buen momento para hacerlo. El Señor le está llamando, le está dando una oportunidad. Estos mensajes son especialmente venidos desde el cielo de la gracia de Dios, para darle la oportunidad de escapar de esa ira, de esa venganza, de ese día que viene. Y hoy nosotros estamos intercediendo acá para que usted dé el paso y le diga: Señor Jesús, si quiere repetir esta oración, porque es la oración de entrada para ser salvo. Usted puede decirle: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Quiero que entres a mi corazón y quiero que me hagas una nueva criatura. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones. Te acepto como mi único y personal Salvador. En el nombre de Jesús te recibo. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que hoy comienza una nueva etapa en su vida, poderosamente, porque Él ha hablado claramente. Y así es como habla Él, porque su palabra es veraz. Todas las cosas pasarán, su palabra no pasará. Entonces le invitamos, si está aquí por Argentina, visítenos y Dios se ha de glorificar en su vida. Y si tú estás caído, levántate, porque el Señor te ama y todavía la puerta está abierta. Todavía la puerta está abierta. Y los que consideraban a Noé como un animal, los animales eran más inteligentes que el hombre, porque entraron en pareja. Eso era sobrenatural y el mundo no pudo ver. Ojalá tú veas que ahora Dios quiere también así, que entres como aquellos animalitos. Quizás allá eran animalitos y obedecieron. Por eso es mayor el castigo, porque siendo tú una persona inteligente no lo haces. Por eso en el nombre de Jesús voy a orar. Padre, vengo delante de tu presencia orando por los que nos están viendo ahí en YouTube. Señor, glorifícate, perdona sus pecados, borra sus rebeliones, entra a sus corazones, hazlo nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Y así de esa manera sean inscritos en el libro de la vida para la gloria de tu nombre. Te doy gracias, Señor, porque así será, en el nombre de Jesús. Amén y amén.